transmitiendo desde el corazón verde de la ciudad de Guatemala para el mundo, con ustedes, Conexiones Salvajes. Nuevamente con ustedes, es un gran gusto poder acompañarlos nuevamente, entrar a este ámbito para poder ir desarrollando este viaje de exploración que espero esté alcanzando a muchas personas. En los episodios anteriores, ya vamos por el número 3, algo que no había pensado que se iba a lograr, pudimos hablar un poquito del salto salvaje. Y luego, en el episodio número 2, hablamos de la adaptación como un superpoder. eh, una vez que estamos ya adaptados, que logramos llegar a ese punto, a ese nuevo entorno, nos surge la gran pregunta: ¿cómo encontramos el equilibrio y el orden en todo esto? Y esto va a ser básicamente el tema central de este nuevo episodio de este podcast. Por lo tanto, en este episodio vamos a estar explorando un tema tan fascinante como lo es la simetría y el caos. Suena antagónico el hablar de simetría y caos al mismo tiempo, pero vamos a ver cómo en la misma naturaleza, desde un copo de nieve hasta una telaraña, utilizan el caos para crear patrones de orden y de belleza. Juntos vamos a estar descubriendo que el equilibrio no es una perfección estática, sino más bien una gestión dinámica entre las estructuras y el desorden. Iniciemos entonces ahora esta conexión con el equilibrio. Como primer segmento, quisiera compartir con ustedes una pequeña reflexión sobre el equilibrio dinámico. Y no se preocupen, no estamos hablando ni de física ni de matemática. Porque dado mi visión un poquito sesgada hacia la fotografía y al ser biólogo, en el pasado solía obsesionarme mucho con esa simetría perfecta. Es decir, que si iba a un viaje, el itinerario tenía que estar perfecto, planificado hasta el último segundo, el encuadre en las fotografías debía ser perfecto y generar rutinas perfectas para poder desarrollar el día a día en todas las actividades a las que me dedico. Pero con el tiempo me fui dando cuenta que el 99% de las veces en la naturaleza y en la vida misma me estaba gritando lo contrario. Me estaba gritando que dejara fluir las cosas, que siguiera, que como que generara dentro de este caos iba a salir el orden, iban a salir las oportunidades para ir mejorando y para generar ese equilibrio. Al mismo tiempo, reflexionando sobre este tema, me di cuenta que en la naturaleza no es simetría de forma estricta, no hay una simetría exacta, sino que está llena de fractales. Un árbol, un río, un rayo, tienen patrones repetitivos, pero si los miramos de cerca, son imperfectos. Un rayo nunca va a caer dos veces en el mismo lugar, no va a tener la misma forma. Una rama no va a crecer en la misma dirección como pudo haber crecido al inicio. Y esas imperfecciones es lo que le da la belleza y su capacidad de adaptarse, y al mismo tiempo la singularidad y la parte de ser eventos únicos que nos van marcando y que nos van dando algo en qué pensar. Por lo tanto, la lección es que el equilibrio no es un punto estático donde todo es perfecto, es el equilibrio dinámico de un ecosistema que funciona. Siempre hay depredadores, siempre vamos a tener presas, siempre va a haber tensión, pero el sistema sigue funcionando y tenemos que seguir con ellos. Por eso, les pregunto, ¿qué patrón imperfecto en su vida, en su estudio, en su trabajo, les ha enseñado este equilibrio que no es estático, sino que es un acto constante de movimiento? Espero sus comentarios y que compartan esa sabiduría salvaje que los marca a ustedes. En este momento vamos a cambiar de lente y vamos a abrir la ventana al siguiente segmento. Vamos a abrir la mente del ojo salvaje. Hoy tenemos un gran invitado de lujo para diseccionar el orden y el caos. Es un gran amigo, colega y ejemplo en muchos aspectos de la vida.
Y en ese caso le doy la más cordial bienvenida a José Miguel Morales. José Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Para que conozcan un poquito de la trayectoria de José Miguel, José Miguel es bioquímico y microbiólogo, cuenta con una maestría en gestión ambiental y sostenibilidad, pero más allá de la parte académica y aprendizaje, José Miguel ha tenido una gran experiencia en la formación de muchos estudiantes, por no decir casi que todos los estudiantes de la Universidad del Valle de Guatemala. Él da clases, es un catedrático muchas veces reconocido en el departamento como un catedrático distinguido y obviamente tiene su expertaje en temas de microbiología y temas de gestión ambiental. Miguel, bienvenido a Conexiones Salvajes. Con tu experiencia, viendo la vida desde el macrocosmos, la grandeza de todo lo que nos rodea, de la sostenibilidad, hasta llevarlo al microcosmos de una ameba, ¿cuál considerarías que es la línea más delgada que trazas entre la regla de el orden y la libertad creativa, el caos en tu propia vida? José Miguel. Gracias Luis por invitarme. Es una pregunta bastante interesante y me hace pensar que en mi crecimiento yo siempre fui un poco reacio a la parte caótica y realmente a mí me gusta tener estructura, me gusta tener orden y eso me atrajo mucho a la ciencia porque de primas a primeras la ciencia parece ser una serie de reglas, una serie de pasos que ayuda a ordenar el pensamiento. Sin embargo, me di cuenta conforme me fui metiendo en la temática, que dentro de esa serie de pasos y dentro de esas reglas realmente hay un mundo caótico, porque la vida como tal, que es la ciencia a la que me dedico, es un conjunto de desorden y realmente se pudo establecer gracias a ese desorden. Entonces, contestando un poquito, he aprendido a dejar que el desorden fluya y a no estresarme por ese desorden, porque de alguna manera esa serie de reglas siempre me regresa al punto donde quiero estar. Entonces, eh, creo que eso es algo que ha ayudado a que yo avance y lo aplica a todas estas áreas que usted me introdujo, porque tanto en la educación como en la microbiología, como en la gestión, hay un montón de variables que no podemos controlar. Y esas variables que no podemos controlar a uno lo asustan porque crean caos. Sin embargo, mezclando un poquito de orden y teniendo esa libertad para adaptarnos al caos, creo que uno puede responder bastante bien a esas problemáticas. Qué interesante, Miguel, porque creo que tocas y pones sobre la mesa temas bien relevantes, porque no, estamos hablando de que las cosas van fluyendo, se van dando, mas sin embargo eso no quiere decir que no estemos preparados. Claro. Tenemos que tener cierta estructura, tratar de generar por lo menos una ruta de por donde queremos llegar o hacia donde queremos ir, pero eso no quiere decir que controlemos o que esperemos que todo salga al pie de la letra, exacto, y que no se genere ese caos. Interesante, Miguel, ese punto de vista. Y eso me lleva un poquito a tu trabajo, principalmente con uno de los grupos que más te atrae, que son las amebas y los microinvertebrados, el cual pues se centra mucho en organismos que parecen pura asimetría y desorden. En tu experiencia como microbiólogo, Miguel, eh, ¿cuál es la ley del orden o la supervivencia más sorprendente que has encontrado en estos seres que no tienen una forma fija? ¿Qué nos enseña el mundo sin simetría sobre cómo encontrar el centro de nuestra vida personal caótica? Bueno, eso es bien interesante porque en el mundo microscópico en general parte de la supervivencia de estos organismos se basa en lo aleatorio. Y estos microorganismos es interesante porque no tienen los mismos receptores que nosotros tenemos para percibir el mundo. Es difícil imaginarse un mundo o una realidad donde no vemos una imagen o donde no escuchamos algo o donde no sentimos formalmente algo. Funcionan a base de gradientes químicos, a base de
fluidos, porque el mundo microscópico se gobierna por los fluidos, y en respuesta a ese mundo que es cambiante y que es distinto a como lo percibimos nosotros, la forma en la que ellos sobreviven es moviéndose aleatoriamente para buscar esa fuente de alimento o pues esa protección que estos microorganismos necesitan, porque como bien usted dijo, en en todas las escalas hay depredadores o hay amenazas o hay cosas que están cambiando y que necesitan tener una respuesta. El movimiento de estos microorganismos me parece fascinante porque refleja ese desorden, sin embargo, responde a mantener la homeostasis de la célula, que es ordenado, es mantener las condiciones de una manera siempre en respuesta a todo lo que está cambiando afuera. Entonces, eso creo que me parece sorprendente de los microorganismos. Qué interesante, Miguel, porque básicamente lo que nos estás compartiendo es que, por ejemplo, en el caso de las amebas, sus movimientos son meramente aleatorios. Claro, controlados por esos gradientes que se van a dar y cambios en tensiones y todo. Pero lo más interesante de todo esto, creo yo, y que me llama mucho la atención, es que a pesar de esa aleatoriedad en el que se dan sus movimientos, es como que estar alcanzando esa estabilidad que te va a permitir escapar de tu depredador o conseguir tu alimento. Mas, sin embargo, al final del día, por ser puro azar, y aquí me recuerda mucho algunos de mis cursos de hace mucho tiempo cuando hablábamos de las teorías de juegos y ese tipo de cosas, el mismo, existe la misma probabilidad de poder alcanzar un pedazo de comida o toparme con un depredador. Básicamente, aquí es donde entra la parte importante del caos, desde mi perspectiva. Porque entonces, el animal sabe que tiene que comer, que se tiene que mover, pero dentro de todo ese caos está preparado en esa línea, en poder sobrevivir. Y ahí es donde creo que nosotros tenemos que como que ejercitar un poquito esa dinámica, porque al final del día tenemos que sobrevivir, ya sea en nuestro trabajo, en nuestra vida diaria, en nuestros estudios, y creo que ahí viene mucho todo lo importante y la vinculación que hay entre el caos y la simetría. Ahora, Miguel, sobre la base de tu experiencia académica como haber cursado una maestría en gestión ambiental y sostenibilidad, eh, ¿cuál considerarías que sería el mejor ejemplo que podrías compartir con nosotros de un ecosistema que parecería estar al borde del caos o al colapso, pero que al final de cuentas logró reajustarse y encontrar ese nuevo equilibrio dinámico? Excelente pregunta. Creo que es hasta ahorita mi pregunta favorita, porque un ecosistema que conocí hace relativamente poco tiempo, más o menos 5 años, es el ecosistema manglar. Y el ecosistema manglar es un ejemplo desde la perspectiva microbiológica, pero también macrobiológica, excelente de caos, de condiciones que son extremas, variables, porque varían durante el día, varían con la corriente, varían con la estación, y varían con la cantidad de materia orgánica, varían con la cantidad de oxígeno, y aún así hay procesos vitales sucediendo a nivel microbiológico, hay microorganismos que están adaptados y eso ayuda a que a nivel macrobiológico pues estos sean refugios, guarderías que protejan a nivel ecosistémico a toda la zona marino-costera, que sean incluso para nosotros los humanos vitales, no solo porque fijan carbono, sino porque protegen de tormentas tropicales, porque evitan la erosión del suelo, porque evitan la infiltración del mar. Entonces, en realidad juntamos un montón de funciones ecológicas que parten desde la función microbiológica, pero es una función en respuesta al caos, porque es a ese ambiente constantemente cambiante y ambiente difícil. Miguel, qué interesante y sorprendente es todo esto. Cuando nos comenzamos a discutir, cuando comenzamos a escudriñar un poquito más allá de, no estoy diciendo que no sea válido la parte científica, pero ya cuando comenzamos a ver y entender todos estos procesos,
del mismo ecosistema manglar, cómo dentro de esa misma complejidad da vida. Claro. Dentro de esa misma complejidad protege los intereses y se estructura como que si fuera el resguardo de aquellos elementos que al final del día van a desencadenar desarrollo en las personas, en las comunidades marino-costeras. ¿Qué pasaría si no tuviéramos manglar con procesos agrícolas tan importantes como lo que tenemos en nuestra zona de la planicie costera del Pacífico? O sea, el mar estaría entrando. Y creo que eso es un gran valor más allá de la riqueza biológica que muchas veces pasamos por alto, porque decimos, ahí no hay nada, o ahí no sirve para nada, y cuando escudriñamos nos damos cuenta de eso. Ahora, Miguel, algo que siempre he admirado de tu persona y de tu trayectoria como docente, que ya pues tiene muchísimos años, cuando discutimos en ideas para cursos, cómo ir mejorando las actividades, cómo ir tratando de innovar dentro de este caos, eh, ¿cómo aplicarías esta simetría de la enseñanza, es decir, hablando un poquito de la estructura del curso, para manejar el caos y la diversidad de preguntas en tu aula? Ah, creo que es una pregunta también bastante importante. Eh, Uno está acostumbrado a diseñar desde el inicio un programa con ciertos contenidos, pero muchas veces me ha pasado que nos atrasamos o nos adelantamos o nos vamos por una tangente, producto de las dudas o de las preguntas o de las inquietudes que surgen en los grupos. Y si bien eso de primas a primeras a uno lo estresa, porque uno está acostumbrado a esa regla o a esa estructura, creo que es donde más riqueza hay, porque hay mejores discusiones, hay mejores ideas, e incluso surgen ideas de proyectos futuros, de tesis que pueden salir adelante, y es un ejemplo como de esa libertad que surge en el aula, podemos generar muchos procesos nuevos. Y, y entonces me hace reflexionar que ese miedo inicial o ese estrés inicial de ir atrasados o de salirnos de la regla realmente termina siendo más fructífero, mejor, y si lo afrontamos y si lo dejamos fluir. Porque si yo me apego a la estructura, probablemente limito esa creatividad y al final cubrimos un contenido pero no logramos nada más allá. Y el proceso educativo, y eso es algo que me costó aprender, pero tiene más valor en todos esos productos extras que los estudiantes van a poder tal vez no llevar a realizar, pero pensar en un curso que, en que se sepan de memoria todos los filos o todos los órdenes de organismos que yo les voy a estar enseñando. Gracias, Miguel. Qué interesante. Y hoy, escuchándote hablar, me trajo a la mente las palabras de una mentora y que trabajó muchísimos años, de hecho, dio casi que toda su vida aquí a la educación en la universidad. Eh, Recuerdo que una vez yo discutiendo ese tema precisamente con ella, de que me preocupaban las propuestas académicas, las iniciativas académicas, cómo íbamos a agarrar los contenidos, cómo íbamos a cubrir todo el material. Y ella simplemente recuerdo que me dijo, Luis, usted no se preocupe, porque el plan que usted está desarrollando es una propuesta. Lo importante es el camino y las metas que usted vaya alcanzando en términos de aprendizajes. Eso no quiere decir que no cubramos el Claro, material o que no generemos eh, esa discusión con los estudiantes. Al contrario, creo que eso nutre, como vos lo decís, nutre mucho el que el estudiante aprenda y fije mucho más el conocimiento que si únicamente nos centramos en correr para cubrir todas las temáticas sin importarnos el camino. Y por otro lado, creo que va muy de la mano con esa pregunta, algo que siempre nunca deja de asombrarme para bien o para mal, ¿no? Son a veces
el tipo de pregunta o las sorpresas que nos salen con los estudiantes. Que no ha habido más de alguno que nos haya robado, creo que más de alguna risa por ahí con su pregunta, pero al final creo que esas preguntas son las que nos motivan a ampliar una explicación, a correlacionar las temáticas de que le damos como que la idea de que estamos en un orden, en un mundo caótico, pero a través de esas preguntas que podrían ser caóticas, nos ayudan a entretejer y enlazar esas visiones o esos conocimientos para que se fijen al estudiante. Qué interesante, Miguel, y gracias por estar compartiendo con nosotros esas visiones. Y, Miguel, mirando a través de ese tu ojo salvaje que tenés, si tuvieras que darle un consejo corto y poderoso a alguien que sienta que su vida está totalmente desordenada, ¿qué principio de la microbiología o de la sostenibilidad le podrías decir que pudiera aplicar para empezar a buscar el balance? Ok, creo que el- la reflexión acá es que cuando estamos en desorden completo, perdemos la noción de qué es lo que, por qué lo estamos haciendo, la razón principal. Y yo creo que en microbiología, un ejemplo clásico es el movimiento de las bacterias. Ahora me voy a ir un poco más atrás. Las bacterias tienen un estilo de movimiento que busca los nutrientes, pero los busca aleatoriamente. Pero el fin siempre es buscar nutrientes. Y entonces, aunque tarde tiempo o aunque no se encuentre inicialmente el nutriente, se corrige la posición y la dirección del nado para ir a buscar los nutrientes. Entonces yo creo que el mensaje es que tarde o temprano las cosas van a caer en su lugar. Y no tenemos que tenerle miedo a ese camino o a ese recorrido, porque el recorrido va a ayudarnos a ganar experiencia para llegar a ese fin. A veces uno se pierde en eso y hay que recordar que también hay acompañantes en el recorrido y esos acompañantes van a sumar, aunque no estén ahí para acompañarnos durante todo el recorrido, en el pedacito que están, creo que suman y creo que eso es donde uno logra luego ver atrás y decir, ok, valió la pena. O sea, tal vez no salió en la línea recta que yo había planeado, pero todo ese recorrido ondulante o zigzagueante me dejó un montón de experiencia extra y de personas que conocí en el camino que me ayudaron a llegar acá y a llegar mejor tal vez. Entonces no vale la pena llegar rápido, sino llegar bien. Como dirían por ahí, hay que saber llegar. Sí. Y precisamente eso quería comentar, esos dos aspectos que acabas de decir, que son sumamente importantes e interesantes para todos nosotros. Eh, la vida o el proceso de aprendizaje y todo eso no es una línea recta. Siempre van a haber tropiezos, siempre van a haber precipicios, piedras a las que nos vamos a seguramente tropezar y nos vamos a caer. Pero surgen dos cosas importantes de lo que decías, Miguel. Uno es la voluntad de seguir adelante, el interés de querer sobrepasar ese problema, de alcanzar lo que queramos alcanzar. Y número dos, e igualmente importante, es saber que no estamos solos. Era un tema que discutíamos un poquito en el episodio pasado, pero creo que parte del caos nos, nos obliga hasta cierto punto a que alcancemos la simetría, pero a través de los acompañantes de viaje. Quizás no va a quedar una estructura preciosa como una de las maravillas, las pirámides de Egipto, qué sé yo, pero el resultado final, que somos nosotros mismos, va a ser como un diamante, con conocimientos, con luz propia, con una serie de aprendizajes como los que estamos compartiendo el día de hoy, que realmente enriquecen. Y eso es lo que tiene que volar. José Miguel, muchísimas gracias Gracias. por compartir esas perspectivas tan enriquecedoras,
tan motivadoras, creo que para todos el verlo no solo con un ojo de ser humano, sino que también con una persona que ha tenido la experiencia de convivir con muchos estudiantes por muchos años, pues enriquece mucho esos puntos de vista. Muchísimas gracias, Miguel, por acompañarnos. Gracias, Luis. Y con esto pasamos al siguiente segmento, la foto de la semana. Eh, Esta es la conexión visual de este segmento. Y para este segmento, haciendo muy honor al invitado que tenemos, les voy a presentar una fotografía de una ameba testada. Sí, oímos la palabra ameba y nos imaginamos lo peor, ¿sí? Comida de la calle y todo lo demás. Pero, y todo lo que sucede después. Pero realmente este grupo de amebas eh, es tan interesante eh, porque nos representa mucho de lo que hemos estado discutiendo el día de hoy. La imagen la capturé conectando una cámara a un microscopio, o sea, son organismos microscópicos. Eh, Estas amebas testadas, como ustedes van a ver en la imagen, pertenecen a una familia, bueno, nos vamos a poner un poquito técnicos aquí, la familia Arcelidae del orden Arcelínida. Este tipo de amebas, su peculiaridad es que generan una testa o concha, ¿sí? Siempre pensamos en conchas cuando hablamos de caracoles, de algunos crustáceos y cosas así, pero un organismo tan chiquitío, microscópico, con las habilidades para generar su propia coraza, y no de cualquier material, la genera de quitina. Estos son organismos que forman parte de la microfauna de humedales y se constituyen en elementos clave para las cadenas tróficas y enriquecen aún más la diversidad de estas áreas. Una de las características de esta especie, que dentro de ese mismo caos que tiene, es que es una especie depredadora, que se alimenta de diatomeas, algas verdes unicelulares y otros protozoos. O sea, imagínense un depredador que tuviera que llevar su caza a espaldas y aún así ser efectivo para capturar su presa. Díganme que si dentro de ese caos no hay una simetría. Esta fotografía, de hecho, es una de las primeras que se hace aquí en Guatemala de este animalito, o de este ser, llamémoslo así, porque si no me van a jalar las orejas. Esa se tomó en una muestra de agua en el río San Pedro, dentro del Parque Nacional Laguna del Tigre. Y no solo las traigo por el hecho del tema del día de hoy, sino que también para dar un reconocimiento a lo poco que se conoce aún de nuestra biodiversidad. La imagen en sí misma, pues ustedes ya la van a ver, es impresionante porque ver esa simetría geométrica que tiene pensando que va sobre una ameba, que es un organismo amorfo que como ya lo explicábamos al principio se mueve más que todo al azar, queda plasmado como un arte abstracto. Pero, a pesar de ser pequeño, en un ecosistema, todo es movimiento caótico, lucha por la luz, por nutrientes y por su siguiente presa. Y al verla y repensar mucho todo lo que evoca esta fotografía, me hace pensar en la belleza de la vida no está en detener el caos, sino en desarrollar esa estructura interna que nos va a permitir mantenernos íntegros y hermosos sin importar las turbulencias del exterior. Les invito a que puedan ver esta imagen en el Instagram de Conexiones Salvajes, @Conexiones Salvajes, y me encantaría que me contaran qué patrones se encuentran en ella y qué es lo que más les gusta. Sus opiniones son muy importantes. Mi querida audiencia, hemos llegado
al final de este episodio, que nos ha llevado por un viaje de simetría y caos. Una vez más, quiero extender mi más cordial agradecimiento a José Miguel Morales por haber aceptado el reto y haber aceptado salir de su zona de confort. Y más allá de esto es por habernos abierto ese ojo salvaje que lo caracteriza y recordarnos que el balance es una danza continua. Si el episodio los ayudó a ver su desorden con otros ojos, por favor, suscríbete y deja una reseña. Esta en cualquiera de tus plataformas favoritas. Nos encuentras en Instagram, en Spotify y en YouTube. Esto me ayuda muchísimo a que más gente encuentre estas conexiones y que permita ser nuevamente la gasolina que me siga motivando a generar este contenido. La próxima semana, o en la próxima entrega, no la próxima semana, sino que la próxima entrega, vamos a explorar un tema realmente importante. Vamos a hablar de la interdependencia y por qué necesitamos de un ecosistema de amigos, mentores y comunidad para alcanzar nuestros sueños. No se lo pierdan. Y para ir concluyendo, les quiero dejar la frase de este episodio. No busquen la perfección, busquen el balance. Recuerden, el caos es solo la forma de la naturaleza de crear algo nuevo. Y con esto llegamos al final. Nos despedimos hasta la próxima conexión y recuerden, siempre es bueno tener una luz al final del túnel y tener los amigos para encontrarla. Muchísimas gracias, les agradezco su atención, espero sus mensajes, espero sus comentarios y hasta la próxima. Nos despedimos desde el corazón verde de la ciudad de Guatemala para el mundo, Conexiones Salvajes.